Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, respondió, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Dícele de nuevo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, respondió, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Dícele tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Entristecióse Pedro, porque por tercera vez le había dicho: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Díjole: apacienta a mis ovejas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados padres, queridos fieles, esta hermosa fiesta de nuestro santo patrono San Pío X. Tenemos una imagen, una reliquia para venerar a nuestro patrono. San Pedro, hemos escuchado qué hermosas palabras dijo San Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tenía ganas de poder reparar su triple negación, Pedro. Por eso, cuando tu Señor le pregunta si lo amas, él pensaba: ¿qué hago, Señor, para demostrarte que te amo? Cristo le decía 3 veces: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esa es la manera como Pedro tenía que demostrar que amaba a nuestro Señor: apacientar sus ovejas y sus corderos. Y no solamente Pedro, sino cualquier vicario de Cristo, cualquier papa, es su oficio entonces apacentar las ovejas, los corderos. Lo hizo bien Pedro, murió San Pedro, mártir. Y también nuestro querido patrono San Pío X, un gran pastor. Dice el introito de la misa de hoy unas palabras que dirán: José Sarto, un humilde niño, un humilde joven de Venecia, dice el introito, he exaltado a mi elegido de entre el pueblo, lo sacó del pueblo, Dios, a José Sarto, con mi óleo santo le he ungido, sacerdote, obispo, suyo cardenal, patriarca, papa. Con mi mano será su apoyo y mi brazo le fortalecerá. ¿Quién fue San Pío X? ¿Cuáles fueron sus virtudes? Son muchas. Si uno quisiera dar un pequeño resumen de este gran santo, hay varios testimonios que quisiera a ustedes compartirles para una pequeña semblanza, poder honrarlo más, venerarlo más, quizá imitarlo en algunas de sus virtudes. Por ejemplo, dijo un cardenal en Boston: Pío X siempre será el modelo del santo sacerdote, el modelo del santo pontífice. ¿Y por qué decía, continuaba este cardenal? Por su mirada, su palabra y su fe. Su mirada, dice, irradiaba bondad. Su firmeza era de un caudillo que dirige a la iglesia de Dios. Y su fe de un hombre que vivía penetrado en Dios, el hombre de Dios, San Pío X. Su alma, tal era su fe, que vivía siempre inmerso en Dios. Muchas veces pronunciaba San Pío X estas palabras: Dios proveerá, Dios proveerá. Cuántas preocupaciones un
santo pontífice, cuántas responsabilidades, y él ponía toda su confianza en Dios para poder salir con éxito en todas sus empresas. Decían de él esas palabras, testimonios: más de una vez he creído ver el rostro del Santo Padre iluminado por tanta luz. Irradiaba luz de su santidad. Decía otro: no era posible acercarse a Pío X sin ser tocado por su dulzura y grandeza que había en él. Dulzura y grandeza. Por eso su lema: todo lo restauró en Cristo. Restaurar todo en Cristo. Otra cita de él que dijeron: los gobiernos pudieron temerlo, pero él fue tiernamente amado del pueblo. Sus virtudes principales, por decir algunas, quiero señalarlas. Por ejemplo, su sencillez. Siempre fue sencillo, incluso cuando fue subiendo sus elevados puestos en la iglesia, mantuvo siempre esa simplicidad de corazón. Cuando llegó a Papa, lo que cambió en él fue solamente el modo de vestir, de blanco, pero en sus gestos, su trato, era el mismo José Sarto, el humilde hijo del pobre alguacil de Venecia y de su mamá Margarita. En su trato con la gente de su palacio, le gustaba hablar con los sirvientes, con los jardineros. Les preguntaba sencillamente sobre su familia, sobre la salud de ellos. Les daba moneditas cordiales el Santo Padre. Cuando le decían a alguno: Santo Padre, no es bueno que usted se abaje tanto, le decían algunos, no se rebaje tanto, al hablar con esa gente sencilla. ¿Cómo respondía nuestro patrono? Haría falta ver quiénes son inferiores, si ellos o nosotros, porque según el juicio de Dios, el mundo será todo al revés de lo que nosotros vemos. Su sencillez entonces admirable, su mansedumbre. Él era fuerte de carácter, pero aprendió a controlar ese carácter, a dulcificarlo, a base de mucha mortificación interior y de mucha renuncia a su propia voluntad. Alguna vez le preguntaron: Santo Padre, ¿cómo hace para dominarse a sí mismo? Con muchas contrariedades, muchas aflicciones, ¿cómo hace, Santo Padre? Él respondió con sencillez: oh, eso se aprende con los años. Una respuesta que da a entender largos combates de nuestro patrono por lograr esa virtud también de la mansedumbre. Silenciosas victorias. Nadie se daría cuenta cuánto mortificaba su voluntad para llegar a ser un cordero que apaciente también a sus corderitos. Dicen también en su Palacio Vaticano: ni siquiera los más cercanos a él lo vieron alguna vez airado, no; enojado, alterado, no; siempre ecuánime. Solamente se indignaba cuando escuchaba que la iglesia había sido ultrajada o que había alguien cometido un pecado muy grave contra Dios. Se indignaba, santa indignación, pero del resto no. Su ánimo dulce, suave. ¿Qué decir de su humildad? Otra virtud, su humildad. Dicen de él los testimonios: jamás hablaba de sí mismo, ni se ufanaba de sus méritos. A veces él se declaraba indigno de los beneficios que había recibido de Dios. Él se asombraba muchas veces: cómo el Señor me ha levantado a tan altos puestos. Mantuvo esa siempre humildad, que se consideraba indigno de ocupar ese puesto en la iglesia. Él no quería ser papa, lloraba para no ser papa, pero lo eligió en la cruz de Cristo. Aceptó
porque vio en eso la voluntad de Dios. Él también se manifestaba a veces con cierta forma de hablar, desprecio de sí mismo. Nunca se le oyó atribuir un éxito a su propia iniciativa, a su habilidad. Él callaba. Cuando le decían que se le criticaba su política en el Vaticano, cuando lo consideraban como un cura del pueblo, eso le decían para criticarlo, él decía con el rostro iluminado: no me importa que digan eso, yo no tengo más que un camino y un solo punto de mira, el crucifijo, solo el crucifijo, que hablen de mí lo que quieran. Era enemigo de las adulaciones. Igualmente, cuando le agradecían con demasiada efusión, se perturbaba, se entristecía. No quiere eso, quiere mantener la humildad. Cuando lo alababan por cosas que hacía, él decía, para salir del tema: tonterías, tonterías. Él no quería que se hablase de él ni de sus carismas, porque Dios le dio muchos dones espirituales y carismas. Por ejemplo, con sus manos, cuando tocaba cosas, a veces hacía milagros, San Pío X. Y se daban cuenta, cuando él recibía gente, del milagro. Y él decía, para salir del paso: es el poder de las llaves supremas. Yo no tengo nada que ver en esto, es el poder de las llaves. Y si el milagro lo atribuía, claro, a Dios, al pontificado, no a sí mismo. Cuando lo llamaban Papa Santo, él también decía con inteligencia: no se equivocan, Papa Santo, no se equivocan en una consonante. Soy el Papa Sarto, José Sarto, no Santo. Salía y se esquivaba entonces de esas adoraciones. Su finura de espíritu, su delicadeza, por ejemplo, algunas anécdotas. Según cardenal, tenía que esperar mucho para hablar con él porque se demoraba en algún otro asunto. Salía el Santo Padre ya apenado con el cardenal, le pedía disculpas, le pedía perdón por hacerlo esperar. Cuando los obispos llegaban a él y querían arrodillarse ante el Santo Padre, él decía rápido: no se arrodille, monseñor, no se arrodille. Yo soy el último de los siervos de Dios, el último. Cuando él necesitaba consultar algo con su secretario de Estado, para no hacerlo venir a él, hacerle perder tiempo al secretario, él tomaba su tiempo para escribir en papelitos los pendientes, los asuntos, y después entregárselos, y así entonces no quiere molestar al secretario. Entonces, esa delicadeza de San Pío X. Igual con sus sirvientes del palacio, para no encargarlos de trabajo, él muchas veces callaba y él trabajaba mejor, arreglaba su habitación, arreglaba su oficina, para no recargarlos. Era así, finura de espíritu. Cuando llegaba un sobrino que era obispo a visitarlo y no estaba por ahí el que acuritaba la misa, él mismo acuritaba la misa de su sobrino, el Papa. Incluso dice que para no molestar a nadie tenía sed y no pedía el vaso de agua, no lo pedía, para no molestar. Muchas veces tuvo sed San Pío X, muchas veces, y se aguantaba su sed. Decía uno de sus capellanes secretos, dice, que pudo atestiguar que el Santo Padre nunca pedía nada. Tienen que estar atentos ellos, darse cuenta qué podía necesitar el Santo Padre, porque si no, de todo lo hubiera carecido. Así era su mortificación, su sencillez, su pobreza. Él decía así: callo, sufro, no digo nada.
Cuando le preguntaban sus sirvientes si podían servirle en algo, él les contestaba sonriendo: ¿qué queréis que os pida? Yo estoy aquí para servir, no para ser servido. Soy el siervo de los siervos de Dios. No necesito nada. He nacido pobre, he vivido pobre, pobre moriré. Así decía. Y cuando daban algún servicio, la comida, la ropa, cualquier cosa, agradecía con gran corazón esos servicios. Y les pedía perdón por las molestias causadas. Y les agradecía con moneditas y con objetos religiosos. Así era el Santo Padre. Su bondad también, otra virtud que destacamos, una virtud muy bella, de las más asombrosas de nuestro Santo Patrono. Allí en el Vaticano todos le decían: el Padre bueno, nuestro Padre, el Padre de cada uno y de todos, nuestro Santo Papa. Si tenía que reprender a alguien porque se lo merecía, sufría mucho antes de reprender a esa persona. Pasaba los días anteriores a la reprensión con ojos tristes, porque no quería hacerlo, pero era su deber. Sufría. Un padre que le duele entonces corregir, pero lo hacía con firmeza, pero también con suavidad y ternura. Si alguien le decía de un escándalo que hubo, de un pecador grande que algo hizo, él decía con su bondad: todos somos de carne y hueso, todos somos pecadores, todos podemos cometer faltas. Así era su bondad, y perdonaba al pecador arrepentido. Igualmente, cuando uno conversaba o oía conversaciones, se preocupaba porque nadie murmurara, que nadie criticara, nadie hablara mal del prójimo. Esa bondad lo hacía así, defender la fama del hermano. También su bondad lo llevaba a perdonar fácilmente las ofensas recibidas. Y aquí una anécdota de cómo perdonaba San Pío X. Cuando él era patriarca de Venecia, un funcionario de la municipalidad, cuando llegaba la carta de San Pío X del patriarca para pedir algo, ese hombre ateo tomaba la carta del patriarca, la arrugaba y le echaba a la basura. Nunca otorgó ninguna petición del patriarca de Venecia. Cuando llegó a Papa, se dio cuenta que una vez vino ese señor con una comitiva al Vaticano, y cuando se dio cuenta que venía él y que no lo quería antes, a él lo recibió con mucho agrado y le preguntó cómo está su familia, cómo está su mamá, todo bien en Venecia. Y más dijo: tenga este rosario de oro, es para su mamá. Dígale que la bendigo de todo corazón, porque el Papa siempre ha tenido afecto a su familia. Cuando oyó eso ese hombre y vio esa bondad, ese amor, rompió a llorar ese hombre. Besó la mano del Papa que lo bendecía y se dio cuenta de ese perdón tan grande. Cuando bajaba las escaleras ya para retirarse, le preguntó a ese hombre por qué estaba tan conmovido. Y le dijo: el Papa Santo es un santo, porque olvidó fácilmente todo lo que yo le hice cuando era patriarca de Venecia. Bueno, una pequeña semblanza de nuestro santo patrono, queridos fieles. Hay que entonces venerarlo mucho, honrarlo, también por su fidelidad a la fe, por luchar contra el modernismo, contra las herejías. Entonces hay que realmente rezarle más, pedirle su protección, su ayuda, y poder imitar estas virtudes de nuestro santo patrono. Solo para terminar, una última anécdota que quizá lo resume mucho su santidad. Un obispo decía así cuando lo conoció en persona: la primera impresión que me causó Pío X fue cuando lo vi, un hombre que irradiaba santidad. Y cuando lo vi y vi eso, rompí a llorar.
dijo lo mismo. Nunca me había pasado. Es una santidad que hacía llorar a los demás tan solo con verlo. Ese era y es nuestro santo patrono. Pedimos a Él que nos bendiga, nos ayude en nuestra iglesia, en Colombia, nos mantenga en la actividad de la fe hasta la muerte. Que así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.